Sinreco. Herramientas tecnológicas. Listo. Bien, entonces hasta ahorita lo que hemos visto nosotros es el tema de las grillas, ¿no? Que es medio importante en el frontend para nosotros poder trabajar sin que las interfaces se vean raras, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, recuerden esta partecita es del tema del bootstrap, ¿sí? Lo de las grillas. Entonces lo que vamos a ver ahorita, ya les comparto la pantalla, son las dos librerías que más utilizamos. Es como cuando ustedes utilizan el Prime Faces en el Java, ¿no? Entonces, dentro de Angular hay full librerías y aquí sí hay bastantísimas y ya depende de cada equipo a cuál se adapta mejor, ¿no? Pero entre las dos más conocidas y que más cositas tienen son el Angular Material y el Prime NG. Entonces, hay una guía para que ustedes sepan cómo instalarle y todo el tema, ¿no? Nosotros, como ya tenemos el proyecto, ya tenemos instalado tanto la del Prime NG como la del Angular Material, así que solamente necesitamos nosotros utilizarles. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con algunas de estas para que vean cómo más o menos nosotros podemos utilizar cada uno de los componentes. No vamos a utilizar todos los componentes al mismo tiempo, sino vamos a ver un componente del Angular Material y otro componente del Prime NG para que ustedes entiendan cómo funciona cada documentación de cada uno de ellos y de ahí ya puedan utilizarle, ¿no? Entonces, ¿cuál le usemos? Déjenme ver algo medio interesante. Puede ser el select. Ya, vamos a usar este select. Sí. Les voy a mandar el link de la documentación de esta cosa y esta es la cosita que nosotros vamos a usar. Entonces, primero quisiera mostrarles la documentación en el Angular Material porque cada uno maneja su forma de trabajo, ¿no? Entonces, este de aquí es un componente, noten que se llama matSelect, hecho por Angular Material, ¿sí? Entonces aquí les está diciendo como que cómo funciona, qué cosas pueden validar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en la primera paginita es como que está eso. En la segunda paginita nosotros tenemos qué módulo nosotros tenemos que importar para que funcione esta cosa. Recuerden que nosotros teníamos en un componente, le guardábamos dentro de un módulo, así como el componente de nosotros, ellos hacen exactamente lo mismo y ustedes luego ya pueden utilizarlo sin ningún problema. Entonces, importante, acá abajo ya les dice cómo funciona el componente, ¿no? Ustedes ya utilizaron el tema del input y del output, que son las propiedades que pueden modificar algo dentro del componente y el otro son los eventos que puede emitir el componente. En este caso también les dice como que, mira, tú puedes meterle que está deshabilitado, por ejemplo. Eso es algo que ellos podemos meter con un input, ¿sí? Veamos un ejemplo de un output. Ahí hay algunas otras cositas más. ¿Cuál será? Déjenme ver. Bueno, aquí tenemos algunas opciones para cerrarle, para hacerle ciertas cositas, ¿no? Pero me gustaría ver un output. Aquí miren, por ejemplo, selection change. Este es que cambió la selección de este select. Entonces, lo que ya saben es lo que se usa en la industria, ¿no? Ustedes ya saben utilizar inputs, outputs y podrían hacer ustedes mismos un componente parecido como este, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy clic, ahí yo ya puedo seleccionar algo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes le pueden dar clic y pueden seleccionar una opción. Noten que aquí tenemos un multiselect, aquí tenemos opciones deshabilitadas y etcétera, etcétera. La tercera pestañita que nosotros tenemos aquí es la de ejemplos, que es una de las más útiles. Si ustedes le dan clic a esta parte,
pueden ver el código HTML, el código TS y si es que hay algo, el código CSS también, para que algún estilo ahí se vea un poquito más bonito. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es empezar a trabajar con esta partecita de aquí y vamos a importarle al Math Select Module, pero también vamos a importarle, por ejemplo, casi seguro que vamos a necesitar este Math Label, este de aquí, y este Math Form Field. Veamos si es que nos pide. Déjenme ver si es que aquí a la izquierda nosotros tenemos algo como que de formularios. Creo que es este Form Field. Me imagino que este es el segundo que tenemos que importar. El Math Form Field y el Select de ahí. Bueno, vamos probándole ya. Voy a compartirles ahora sí la pantallita del Visual Studio Code para que podamos utilizar esto dentro de nuestro componente. Perfecto. Entonces, empecemos importando los módulos que nosotros necesitamos. Vamos a importar primerito el módulo del Select para que ya podamos utilizarle ya. Entonces, déjenme encontrar. Select se llamaba, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos a irnos nosotros al módulo principal, al módulo que vamos a utilizarle, y vamos a importar, ¿sí? Acuérdense que habíamos importado solo el Common Module. Vamos a importar nosotros el Math Select Module, ¿sí? Hay que importarle también en la parte de arribita, ¿sí? Tiene que estar importado del Angular Material Select cuando les dé la opción de importar, para que lo importen desde esa partecita. Ok, ya les comento aquí abajo para que lo puedan ver al import. Entonces, bien, importémosle al módulo de aquí ya. Les espero hasta ahí, hasta importarle. Hasta importar módulo select.
Inge, una preguntita. ¿De dónde le importaban el mat select modele? Aquí está. Ah, ya, gracias. Sí. Ya, no se olviden que esa información está dentro de la paginita, ¿no? Cuando no esté yo, ahí en la segunda pestaña les dice de dónde tienen que importar. Perfecto, ya estamos todos. Bien. Entonces, vamos a poner el código que nosotros necesitamos para que se pueda visualizar. Después de las grillitas, trabajemos un select. Bueno, entonces para que funcione el select tenemos nosotros algunas opciones, ¿no? Pero vamos a ponerle la manera más simple. Vamos a poner aquí un mat select, que es el nuevo componente que hemos importado para poderlo utilizar. Sí, y vamos a poner un mat option, que serían las opciones. Ahora, si nosotros quisiéramos, podríamos iterar estas opciones, que es lo más común, ¿no? A veces cogemos, buscamos en algún lado y le decimos ya, pero puedes seleccionar tal y tal cosa que está dentro de la base. Entonces, déjenme ver si es que ya le dejo en top, y acá abajo el HTML, pongámosle acá. Y pongámosle acá. Perfecto. Entonces, dentro de la parte del TS de este componente, voy a ver si es que le hago un poquito más chiquito. Ahí vamos a poner un arreglo de opciones. Pongamos aquí arreglo de opciones. ¿Sí? Vamos a poner aquí y vamos a poner, no sé, algo que nos vino de la base y que sea tipo. Y aquí ponemos persona. Y pongamos otro que sea tipo negocio ya, por ejemplo. Bien, para no estar escribiendo nosotros a mano las opciones de aquí, simplemente hacemos un ngFor. Noten que el ngFor puede servir para cualquier etiqueta. Entonces ponemos led, opción, of, arreglo de opciones. ¿Sí? Y de ahí vamos a poner nosotros el valor que nosotros queremos coger. Vamos a ponerle, utilizando el property binding, sería la opción.id. Nosotros queremos agarrar el identificador aquí, pero queremos que se muestre
el tipo. Entonces vamos a usar la interpolación y ponemos aquí opción punto tipo, ¿sí? En este caso ya debería de aparecer sin ningún problemita el mat select. Déjenme revisar si aparece. Parece que tenemos algún error de import o algo. Déjenme ver. Consola. Ahí está. Lo que nos falta es un nombrecito del mat select que no tenemos, ¿no? Que eso tendríamos que ponerle dentro de un formulario para que pueda verse bonito. Entonces aquí, para que se vea, vamos a añadir un mat form field, ¿sí? Y aquí vamos a poner un mat label y aquí selecciona una opción y esto vamos a ponerle dentro de esta partecita de acá. Posiblemente tengamos que hacer otro import para las cosas de los formularios. Déjenme revisarles, pero ahí es cuando ya podríamos nosotros verle, porque si estaba apareciendo en lo que le probé ya en este momento. No hay que hacer nada más. Perfecto, ahí aparece el selecciona una opción y sale persona y sale negocio, ¿sí? Bien, les espero hasta ahí. Pongan esta partecita y con eso ya nosotros podemos verles a las opciones utilizando un componente que no ha sido hecho por nosotros, sino ha sido hecho por los del equipo del Angular Material. Bien, entonces pongamos aquí hasta probar Angular Material. Ya, algo importante que cabe destacar aquí es que cada componente tiene su propia documentación, ¿no? Así como el Prime Faces. Si tú vas a usar el toaster, entonces ahí dice que es el toaster. Lo que ustedes ya saben es que hay el property binding para los inputs y el event binding para los eventos, y con eso ustedes ya son felices. Todo lo demás que les diga, ahí los ejemplitos para que copien, peguen el código y modifiquen, y con eso ya puedan ir trabajando. Pero aquí les dejo un ejemplo medio real, diríamoslo así. Este arreglo pudo haber venido del backend. Cuando ya viene, le populamos y ya podemos trabajar. Bueno, les espero hasta ahí.
Bien, estamos 11, falta unita más. Perfecto. Entonces, nosotros ya podemos ver los cambios que tenemos. Déjenme cambiar la pantalla. Bien, si ustedes ven al lado del loguito de la Fuerza Terrestre, ahí tenemos nosotros ya para seleccionar las opciones, tal cual como el Angular Material también tiene, ¿no? Ya hemos ahorita nosotros utilizado un componente, hemos utilizado también para llenar los valores el Property Binding y ahí estamos. Pero ahorita lo que nos faltaría saber es cómo utilizar, por ejemplo, con el Event Binding. Así que vamos a hacer una pequeña función para poder obtener el valor que el usuario está seleccionando en ese momento. Bien, en el tema de formularios vamos a utilizar nosotros la librería que les brindamos a ustedes, ¿no? Así que aquí es solamente un pequeño ejemplo de cómo nosotros vamos a usar un Event Binding dentro de esta partecita. Bien, avancemos entonces. Angular Material Select. Aquí está. Déjenme ver, el nombre del output era Selection Change, así se llama. Bien, entonces vamos a poner aquí nosotros el Selection Change y vamos a poner aquí seleccionó tipo, por ejemplo, y vamos a mandar nosotros el evento, ¿sí? Esto vamos a ponerle al mat select y vamos a crear nosotros una funcioncita que se llame seleccionó tipo. Entonces ya ponemos aquí seleccionó tipo, aquí recibimos nosotros el evento y vamos a imprimirlo en consola, console.log. La pantalla, dije, por favor, no le vemos. Ya estoy en... Acá estoy, bien. No se olviden de ponerle que esto es de tipo cualquier cosa porque no sabemos qué es lo que nos devuelve. Y listo, ahí estamos. Aquí es donde nosotros ponemos el selection change. Escogemos ahí la función que acabamos de crear, el selecciono tipo, y cuando ustedes ya hagan el cambio en el navegador y tengan abierta la consola, van a poder ver qué es lo que está seleccionando el usuario. ¿Sí? Entonces ahí ustedes seleccionan negocio y les va a aparecer que se cambió a negocio. Seleccionan persona y va a aparecerles que se les seleccionó persona. ¿Sí? Creo que tenemos un pequeño error porque estamos teniendo el mismo identificador 1 acá arriba, ¿no? Deberíamos de poner el 1 y el 2 para que el momento que nosotros seleccionamos nos va a devolver este valor. Entonces creo que ese sí es un cambio que le pueden hacer, ¿no? Seleccionen aquí el identificador 2 para que cuando cambien la selección en la consola se les muestre el valor 1 o se les muestre el valor 2, dependiendo de... Bien, no se olvidarán de cambiar el identificador. Con eso nosotros ya hemos utilizado al menos un componente con inputs y outputs dentro del Angular Material. Bien, les espero hasta ahí ya. Hasta Selection Change.
Perfecto. Bien, entonces ya tenemos nosotros un ejemplito con el tema del Angular Material. Tomemos ahorita el break, 15 minutitos y volvemos a las 9:05 ya. Bien, de ahí vamos a ver el tema del PrimeNG y con eso creo que ya tendríamos terminado el frontend por ahora. Bien chicos, entonces ya volvemos, ¿no? 9:05 para empezar por...
Bien, veamos que ya estamos todos listos ya. Estamos listos. Denle like por favor al mensajito por fin, para ver si ya estamos todos, ¿sí? Y empezar con el tema del PrimeNG. Y que una preguntita. Sí. Sí, claro, díganme. Verá, Inge, una preguntita. Bueno, yo en el Valve yo defino el tipo que se va a ir en este caso, en el HTML, en el ejemplo título componente, en el Valve. Yo defino en opción, en este caso tengo como opción .id, es el valor, o sea, el valor que yo voy a seleccionar, Sí. ¿no es cierto? Entonces yo del otro lado, en el componente, en el ejemplo título componente, en el TS, tengo el método selecciono tipo y yo, en este caso, me viene el evento. Sí. Ahora, por ejemplo, en el evento me viene todo, por ejemplo, si yo le pongo punto value, cojo el valor, obviamente que sé que como yo definí que es el ID, me viene el 1, pero por ejemplo, si Sí. yo quiero el valor y quiero también la descripción, ¿hay cómo mandar esos dos valores Claro, así. por separado? Así. Ahí mandarías toda la opción. ¿Ya? Ajá. Ahí te llega la opción completa. Porque ahorita lo que La estábamos opción haciendo, completa. lo que estábamos haciendo es solamente mandar esto. Ajá. Pero si Ah, queremos ya. mandar todo, entonces solamente mandas todo. Ya. Bien. Si tienen preguntitas, darán nomás. Estamos 9, faltan 3. Por fin, para que le den like si ya están listos. Faltan dos, porfa. Si pueden, para que revisen si ya les dieron los likes. Perfecto, ya estamos. Ahora vamos a utilizar algún modulito del PrimeNG. Déjenme cambiar la pantallita. Ya. Bien, entonces dentro del PrimeNG nosotros tenemos algunos componentes para poder utilizar, igualito que el Angular Material. Entonces aquí seleccionamos nosotros el que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, hay tablitas, ¿sí? Vamos a hacer una tablita básica con los datos que tenemos. Entonces aquí está la tabla, aquí están los productos, está la cabecera y está el cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer uso de esta tablita que nosotros tenemos aquí. Ahora, igual en esta parte de la documentación, aquí para las tablas tienen un solo enlace para toda la documentación, ¿no? Y ahí les dicen como que esto tienes que instalar, tienes que usar el table module y demás. La parte importante que nos interesa a nosotros es esto, para poder importarle en el módulo que necesitamos. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita ya. Dentro de aquí igual hay un montón de opciones que podemos utilizar, así que cada opción hay como que sí leerle, verle el código, ver qué tenemos que mandar, etcétera, etcétera, y ahí ya funciona. Bueno, vámonos a la partecita del código. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos, es importar en el módulo que estemos trabajando la tabla, ¿no? Entonces aquí arriba les voy a comentar de dónde importamos. Voy a importarle yo también desde aquí y voy a poner aquí el table module acá abajo. Bien, les espero hasta que importen ya.
hasta importar table module. Bien, estamos 11, falta un hito. Bien, como ya tenemos nosotros importado el modulito de las tablas, vamos a utilizarle después de esta partecita ya. Bien, si queremos que salga en una sola fila la tablita, podemos utilizar las columnas que ya aprendimos, ¿sí? Podemos ponerle en una columna de 12 para que ocupe el espacio completo la tabla dentro de una filita. Lo mismo podríamos haber hecho en la parte de arriba para verle bien, ¿no? Pero bueno, empecemos con el tema de las tablitas. Entonces, la tablita que vamos a usar nosotros el día de hoy es la tabla más básica, ¿no? Así que vamos a poner nosotros esta partecita de aquí. Vamos a definir la tabla. Los valores que vamos a tener va a ser el arreglo de opciones. Y vamos a tener aquí solamente dos cabeceras. El identificador y el tipo, ¿ya? Y acá abajo nosotros vamos a poner el nombre de la variable que queremos. En este caso pongámosle opción, ¿sí? Este nombre lo ponemos nosotros y ponemos opción.id y acá ponemos opción.tipo. Bien, con eso nosotros ya tenemos una tablita utilizando el PrimeNG. De ahí ustedes pueden poner lo que sea dentro de aquí, ¿no? Pueden poner botones, pueden poner el material select, por ejemplo, de acá arriba, podrían tranquilamente ponerle acá, y etcétera, etcétera. Ahí ya pueden ustedes ir juntando los componentes según lo que ustedes vayan necesitando. Si es que le ven ya esto en el HTML del navegador, ya van a ver que sale una tablita. Y la tablita ya estamos utilizando nosotros del PrimeNG. Hay un millón de opciones en las tablas.
Así que pues es bastante interesante ese API. Bueno, les espero hasta esa partecita, hasta tabla del Prime Engine. Voy a cambiar el mensajito a ver si tienen preguntas más bien, porque ahorita ya vamos a acabar este tema. Preguntas del Prime Engine o del Angular Material. Vamos si es que tienen preguntitas mejor. Bien, estamos 9 de 12.
Hice una pregunta. Sí, claro. Entre sus experiencias en el desarrollo, veo que estamos utilizando aquí lo que es la parte del Prime, NG y la otra parte, en este caso que estamos utilizando Del Angular ¿cómo Material. se llama? El Angular Ajá. Material. Ujú. ¿Cuáles son los componentes más utilizados en sí por su experiencia, los que mejores se acoplan, los más utilizados de cada uno? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Por Ya. ejemplo, nosotros solamente en Java utilizamos Prime, pero dentro de Prime tenemos todos los componentes, por ejemplo, para Sí, dibujar los select items, tenemos para dejar los tree tables, los data tables, todos los componentes pues tenemos solo en Prime, pero ustedes nos da en Prime y en Material. Entonces, ¿cuáles son de los componentes? Dice, por ejemplo, dice, yo solo table utilizo solo de Prime G porque son mejores, porque tienen estas ventajas o estas cosas y lo otro. No sé si de repente ahí en su experiencia. claro. Verán. Nosotros utilizamos todo lo del Prime NG. Todo. Absolutamente todo lo que está aquí es lo que nosotros utilizamos. Pero el tema de los modales de aquí son medios feos. El modal que tenemos de aquí no es tan bonito como los del Angular Material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diálogo. Déjenme ver si sale. Ya, este diálogo no es tan bonito como y no funciona de la manera modular que nos gustaría que funcione. Por eso es que nosotros no utilizamos el tema de los diálogos en esta partecita de aquí. Si ustedes le pueden usar al aplicativo que estamos haciendo, nosotros del Angular Material lo que estamos utilizando es específicamente los diálogos. Entonces, es por la arquitectura que se utiliza, ¿no? En esta parte ustedes pondrían el diálogo dentro del mismo HTML, dentro del mismo lugar, y no podrían como utilizar ese mismo diálogo en otros lados. Cosa que es un poquito no tan reutilizable, ¿sí? Entonces, en cambio, si en esta partecita del diálogo nosotros, déjenme verle el código. Miren, nosotros hacemos un componente para el diálogo y hacemos otro componente en donde vamos a usarle el diálogo. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia que tenemos nosotros con el diálogo. Sí, estos diálogos son como que más bonitos, más chéveres, pero la parte por la que nosotros utilizamos los diálogos de acá es porque en el código nosotros tenemos un componente para el diálogo y un componente para donde se está utilizando normalmente lo que sea, ¿no? Puede ser una ruta, puede ser lo que sea, ¿sí? En cambio, en la partecita de acá, si notan, este diálogo no es un componente, o sea, no tiene su propia clase ni sus propios estilos, y esto puede en realidad entorpecer un poco el código. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros utilizamos los diálogos de acá. De ahí, en realidad no hay muchas cosas extra que nosotros utilicemos dentro del Angular Material. Otra cosa que sí usamos creo que son los paneles de división, pero de interfaz. Déjenme ver si es que les muestro también aquí. No. Menú. Esto SiteNav, creo que déjenme ver. Esta partecita de aquí es la que nosotros también utilizamos, ¿sí? Del Angular Material. Es igual un poco más mantenible más que todo. De ahí los dos funcionarían bien porque acá también hay uno parecido, pero dentro de lo que nosotros hemos utilizado, por ejemplo aquí las tablas del Angular Material no son las tablas que necesitamos, ¿sí? Son chéveres todo, pero no son las tablas que tenemos nosotros disponibles en el Prime NG. Entonces, estas tablitas de aquí no nos sirven mucho. Las del Prime NG, en cambio, sí son bien poderosas. Estas también no digo que estén mal, ¿no? Sino que simplemente preferimos usar las tablas del Prime NG porque se acoplan un poco más a lo que nos han pedido en el tema de requerimientos. Pero dentro del proyecto lo que usamos nosotros, como les digo, es esta cosita del SiteNav, que ustedes le abren al menú y le cierran, y lo otro que nosotros utilizamos dentro
del Angular Material es el diálogo, que ya vieron que en el código se divide en dos componentes y eso sí ayuda bastante, a diferencia del PrimeNG. De ahí, todo lo demás usamos de acá, absolutamente todo lo demás. Así que pueden usar nomás sin problemas todo lo del PrimeNG. Lo único que nosotros utilizamos, como vieron, son los diálogos y el panel para abrir el menú y nada más. En mi experiencia, cuando yo quiero hacer una aplicación con accesibilidad AA, yo prefiero utilizar el Angular Material, porque el Angular Material todo lo que usa es accesible, es decir, que una persona que no puede ver y está utilizando un screen reader puede utilizar el aplicativo sin mayores problemas. En cambio, los del PrimeNG no les importa mucho eso. Ellos les importa más que el componente funcione, ¿no? Por ejemplo, tú tienes este de aquí, el autocomplete, ¿sí? Con alguna cosa, pero esto no es que lo va a leer de manera correcta el screen reader, a diferencia de lo que el Angular Material sí lo hace. Para mí, de mi experiencia, esa es la diferencia. Entonces, si es que a mí me piden hacer algo que necesita accesibilidad AA o AAA en el frontend, yo prefiero siempre usar el Angular Material porque sé que ellos ya tienen hecho todo ese tema. Hacerlo acá es imposible porque como alguien ya hizo esta cosa, ya no puedes modificar el código, ¿no? Entonces ahí ya estás fregado porque no vas a poder cumplir esa parte de accesibilidad que te están pidiendo. Pero ese es un caso muy raro, no creo que les pidan eso, casi a ninguna empresa les pide, pero esas serían como que las diferencias entre los dos. El PrimeNG no le importa mucho el tema de accesibilidad, mucho, digo, o sea, a veces sí puedes tú tener accesibilidad en algunos componentes, pero no en el 100%. En cambio, en el Material, el 100% de los componentes sí son navegables a través del screen reader y tienen el tema de la accesibilidad ya implementado. Bien, esas serían las diferencias entre los dos. Así que úsenle nomás al PrimeNG. No sé si alguien más tiene alguna otra preguntita. Bien. Bueno, entonces en esta última media horita vamos a empezar ya a trabajar con el backend. Les voy a enseñar las tecnologías que nosotros vamos a usar dentro del backend. Cambiemos al codiguito, aunque preferiría mostrarles mejor las páginas para que ustedes conozcan los frameworks que estamos utilizando en el backend. Entonces, en el backend nosotros utilizamos este de aquí, Nest.js. Como ahorita ya saben TypeScript, pueden ustedes venir a la documentación y pueden entender absolutamente todo lo que dice aquí, todo ya van a poderle entender. Entonces, si le van leyendo, ahí les dice cómo instalar. Esto también tiene un CLI. Recuerden que nosotros instalamos un cliente del Angular, un Command Line Interface del Angular para generar los componentes, para generar los servicios, para generar los módulos. Esta nota tiene más o menos lo mismo, ¿no? Entonces ahí ponemos primeros pasos, ya generamos el aplicativo, aquí les dice en qué puerto se está levantando, cómo crearle y etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas partecitas hay una forma de conectar con base de datos y podemos utilizar nosotros el TypeRM, que es lo que estamos utilizando dentro del proyecto. Últimamente, esto ya es solo para conocimiento general, hay uno que se llama Prisma, que está súper bien. Está un poquito mejor que el TypeRM, pero el TypeRM también es bueno. Entonces, este es el último que salió, el Prisma. Y si es que tienen algún proyectito ahí de ustedes, les recomendaría, de ustedes, ¿no? O sea, no de la fuerza, sino de ustedes, que lo utilicen al Prisma porque es el último que ha salido. El Sequelize, el Next son ya un poquito antiguos. El TypeRM está bien y el Prisma es el último que todo el mundo está usando en este momento. Pero bueno, aquí les dice cómo conectar a la base, cómo generar una entidad, cómo establecer los métodos y toda esta vaina de aquí. Eso es lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, el primer framework es este que se llama Nest.js, que ya les mandé. Y obviamente para todas las cosas que tengan que ver con las bases de datos, estamos utilizando este de aquí que se llama TypeRM. Igual, como ya saben TypeScript, ya van a poderle
leer, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para tú conectarle a una tabla, defines una entidad. ¿Recuerdan los decoradores? La misma cosa. Ponen aquí las cositas, ¿sí? Y con esto ustedes ya mapearon una tabla. Nada más. Como ya saben TypeScript y ya hemos tenido la experiencia de utilizar el Angular, entonces se les va a hacer bastante sencillo esta partecita. De ahí, por ejemplo, noten que en el backend, en el frontend no utilizamos nunca hasta ahorita, no utilizamos nunca el async y el await que habíamos aprendido. No hemos aprendido aún eso, ¿no? Les di por si acaso el async y el await. Creo que sí les di. ¿O no? ¿Recuerdan? Déjenme ver si es que les di en el main TS. Variables mutables, inmutables, truth, false, de arreglos, decoradores, funciones flecha, tipo de funciones, callbacks. Vimos el punto den, el punto catch, el async. Sí vimos el async y el await. Allá. Bien. Entonces, el await en el backend, en cambio, se utiliza bastante más que en el frontend, ¿no? En el frontend, como vieron, casi todas las cosas que encontramos en el frontend son observables, que es lo que ya les comenté. Y esa partecita es un poquito larga, pero ya sabemos usarlo de manera básica. En este caso de aquí, nosotros tenemos en cambio el uso más de promesas. Las promesas, recuerdan que cuando le ponemos la await, esto corre línea por línea para que no haya ningún tipo de problemas. Entonces, en el backend casi siempre vamos a utilizar promesas, y en el frontend la mayoría de veces vamos a utilizar observables. Bien, estas son las dos cositas que nosotros vamos a utilizar. Ahí les dice todo el tema de los tipos, cómo utilizar el Entity Manager y algunas otras cositas. Es bien completa la documentación aquí y no es difícil de entender. Por ejemplo, si queremos nosotros relaciones de uno a muchos, ponemos el campito many to one, muchos a uno, y luego ponemos nosotros ¿dónde estaba? Acá estaba. Bien, y luego ponemos en el otro lado one to many, ¿sí? Muchos a uno, uno a muchos. Y básicamente eso es una relación, nada más. De ahí hay que poner el nombrecito y con eso ya terminamos. Ya les voy a enseñar esa parte, ¿no? También ahí tenemos todos los métodos que pueden ustedes necesitar en una base de datos, ¿no? Como guardar, buscar, eliminar, actualizar y ese tipo de cosas. También nosotros tenemos aquí el tema de las consultas, que puede ser con este Query Builder, que no me gusta mucho. Más me gusta el tema del Entity Manager. Dejen ver si es que acá les muestro un poquito. Entonces, en el Entity Manager, ahí nosotros podemos ir poniendo el orden, podemos ir poniendo la paginación, si es que queremos hacer caché de alguna consulta, etcétera, etcétera. O sea, hay bastantes cositas que son medias fáciles de leer. Por ejemplo, este dice donde el primer nombre sea Timber y el apellido sea So, o sí, aquí es como un o donde el primer nombre sea Stan y el segundo nombre sea Lee. Entonces, aquí es un ejemplo, por ejemplo, de un operador con o. Y así tenemos nosotros algunas cositas que podemos ir utilizando con esto. Ya les voy a enseñar todo este tema para que ustedes sepan cómo relacionar también y demás cositas. No es algo muy complejo y como ven no usamos SQL directamente, sino utilizamos pues un SQL en JavaScript, diríamoslo más o menos así. Lo chévere de esta cosa es que también tenemos nosotros los operadores que podemos tener en el SQL, ¿no? Buscar los menores a, los mayores a, los iguales a, mayor o menor igual a. El like es para buscar, por ejemplo, una cadena de caracteres que se parezcan algo desde el principio con el porcentaje hasta el final con el porcentaje. Tenemos el between para valores de tal valor a tal valor, entre esos dos valores o entre esas dos fechas también sirve.
Tenemos el link que también tenemos en las bases de datos para nosotros seleccionar, por ejemplo, que esté dentro del identificador con el valor 1 y del identificador con valor 2, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden hacer ese tipo de cositas, ¿no? Donde no sea nulo, también tenemos esa partecita de ahí. Y también tenemos el not, ¿sí? Not, para decir lo contrario, ¿no? O sea, queremos todos los que no sean mayores a 10, o todos los que no sean iguales a tal cosa, o todos los que no estén dentro de 1, 2 y 3, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces es bastante bueno el TypeORM para poder hacer cualquier tipo de consulta que nosotros necesitemos en nuestro aplicativo. Bueno, antes de empezar ya con el tema del código, ¿alguna preguntita de los frameworks? Ya les pongo el mensaje ya. Bien, estamos 10, faltan 2. Sí. Al menos veamos la partecita de la estructura de cómo está el backend para que le puedan verle, ¿no? Estamos 11, falta un hito. Bueno, avancemos entonces un poquito. Vamos al Visual Studio Code. Yo voy a hacer commit para que puedan ver los cambios si quieren en la rama que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces voy a poner hasta tablas de Prime Engine. Si quieren ustedes también pueden hacer el commit y el push si es que así lo desean, ¿no? Bueno, ya está. Vamos con el backend. Vamos con
las carpetitas y los archivos que nosotros tenemos aquí. Entonces, igual, dentro de esta cosita nosotros tenemos un archivito que se llama main.ts, donde empieza todas las magias. Entonces, en este archivito es donde les voy a ir documentando yo qué hace cada uno de los archivos y eso. Bueno, empecemos. El tema del artillery es para pruebas de carga, pero eso solamente es un requisito de nosotros contractual, así que ese no le van a usar. El tema del dist, aquí están los compilados. Si es que aún no tienen esta cosita, es que aún no se ha compilado el proyecto. Aquí es donde va a estar ya el fuente, y los fuentes noten que son archivos JavaScript, porque el Node.js solo lee JavaScript, ¿no? Entonces, en el dist está el tema de los compilados. Como ya conocemos, la carpetita Node Modules es donde están las dependencias. Ahí es donde se guardan las dependencias. Tampoco nos interesa mucho. En la carpeta público, aquí sí nos interesa. Cuando nosotros terminamos de trabajar con el Angular, nosotros cogemos y ponemos todo lo compilado del Angular acá. Al finalizar, cuando ya terminemos el tema de hacer una pantallita en el backend, en el frontend, y ya para mandar eso a los microservicios, ahí les enseño cuál es el proceso que tienen que seguir. Bueno, entonces en el tema aquí de la carpetita público es donde va a vivir el Angular, y si quieren algún otro PDF o alguna cosa que necesiten guardar, sí, pero como ya tienen el Angular, la carpetita de assets, entonces simplemente mejor le guardan en la carpeta de assets, pero podrían poner aquí PDFs, imágenes, estilos, JavaScript y cualquier cosa, ¿sí? Cualquier archivo que quieran que esté disponible y visible, obviamente de manera pública, ¿no? Bien. Ya, el tema de los scripts tampoco vamos a usar. Es más, podríamos borrarle porque estábamos haciendo pruebas de algunas cositas que no importaban mucho. Bueno, este no usar. Más, pueden borrarlo si quieren. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la carpetita src. Ya sabemos que ahí es donde están los fuentes, ¿sí? La carpeta de test, que tampoco vamos a usar, pero aquí están las pruebas unitarias si es que desean hacerlas. En views nosotros tenemos un archivito medio importante. En esta parte también nosotros tenemos el archivito donde nosotros vamos a modificar las cosas para que tenga los permisos y para que funcione el Angular, ¿sí? Cuando se compile el Angular, esto vamos a ver, como les digo después, se genera un archivo HTML. Ese archivo HTML no le vamos a poner dentro de la carpeta público, sino le vamos a poner dentro de este archivito que se llama index.ejs. Si es que han trabajado con Prime, no con Prime, con JSFs o JSPs, digamos que estos archivitos son lo parecido, pero en la tecnología de Node.js. Así que son archivitos en donde tú puedes inyectar, en este caso JavaScript, y utilizarlo. Bueno, tampoco es que necesiten modificarle esa partecita. Estos archivos del slin, el gitignore, pretter, docker compose son cosas que no van a utilizar. El nestcli tampoco van a utilizar. Lo que sí necesitamos saber dónde está es el package.json, donde se definen las dependencias, y también tenemos los scripts del npm. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos igual como en el otro proyecto que ya vimos. Bien, eso es todo lo que necesitamos nosotros saber. Todo lo demás no es necesario que nosotros empecemos a ver. Todas las cositas extras que veamos no tienen mucha utilidad, así que no necesitan ustedes utilizarles ni nada por el estilo. Estas son las partecitas importantes. Bien, veamos si es que hay alguna preguntita de los archivos, si no, para pasar al tema de arquitectura. Pregunta de los archivos. Van a ver que aquí la arquitectura es muy parecida al Angular, muy parecida, pero así bastantísimo.
Hay una preguntita de Edwin. Inge, estamos hablando que estamos en el backend. Ahorita ya estamos Y en el bueno, backend. exacto, nosotros como hemos concebido, bueno, muchas de las veces es backend es netamente lo que corresponde a la relación, al enlace con la base de datos y todo lo que hagamos. Sí, Pero dentro de aquí estamos hablando de, por ejemplo, habló de, de el Angular. sí, algo de eso, habló de vista, habló de estilos, inclusive dentro Sí. del backend. No, eso no correspondería más al frontend. Sí, sí, pero el frontend tiene que estar desplegado en un servidor web, digámoslo así. Eso es lo que aquí también tenemos. Es decir, en el backend tenemos, si lo quieren ver de esta manera, tenemos dos backends. El backend, que es un servidor web estático, como un Apache, así que no hace nada, solamente botas de archivos y ya. Ese es el primer servidor web que nosotros tenemos. Y el segundo es un backend de base de datos, podríamos llamarlo así, ¿no? Y de servicios HTTP. Y este sí es el backend que tiene la conexión y tiene los REST y todo el tema. Digamos que en el backend están estos dos. Entonces, en el backend del servidor web estático es lo que les comento, donde nosotros le ponemos al Angular. Ahí quedó un poquito más clarito. Sí, correcto. Bien, creo que hay otra preguntita. Carlos. ¿Ya no? Bueno, estamos 8, faltan 4. Estamos 10, faltan 2. Bueno, hasta mientras voy a pasar acá. Vamos a abrir el Draw.io y les voy a enseñar el tema de la arquitectura. De el backend. ¿Sí? Voy a poner arquitectura backend. Guardémosle save changes. File, save. Ya. Recuerdan que nosotros en Angular teníamos módulos y los módulos tenían servicios y habían componentes. Ya. Entonces verán, el framework que nosotros estamos utilizando es basado en Angular, el framework de backend. Entonces nosotros dentro de los módulos, por ejemplo, vamos a tener también los servicios. Vamos a tener, en vez de componentes, porque obviamente no hay HTML ni CSS en el backend, porque son las conexiones y eso, aquí se llaman controladores. Sí, vamos a tener controladores que son la conexión HTTP que vamos a tener y vamos a tener los servicios. Estas son las dos cositas que nosotros vamos a manejar en el backend. Vamos a tener servicios y vamos a tener controladores. Igual que en el frontend nosotros podemos tener módulos con servicios, módulos solamente con controladores. Darle controlador nomás pongamos. Sí, entonces tenemos el módulo que puede tener servicios, puede tener controladores. Tenemos módulos que solo tienen servicios, módulos que solo tienen controladores y módulos que tienen servicios y controladores. Bien, es muy parecido y ustedes también dentro de un módulo pueden importar módulos, es decir que yo en el módulo A puedo tener mi servicio A1 y mi controlador A1, ¿sí? Y yo puedo importar por ejemplo el módulo B en el módulo de acá y puedo importar el módulo C también para que funcione dentro del módulo A. Entonces
La lógica de los servicios es exactamente lo mismo. Nosotros los servicios les utilizamos para escribir lógica que queremos repetir. Recuerdan que en el frontend nosotros en el servicio escribimos la lógica para poder consultar HTTP. Aquí lo homónimo sería que en el servicio escribamos la lógica para conectarnos a la base de datos. Eso sería lo que escribimos nosotros en el servicio. ¿Qué hacemos nosotros en el controlador? Entonces eso es algo muy importante que tenemos nosotros que hacer. En el controlador nosotros definimos primero el método HTTP, definimos la respuesta, el código de respuesta, que puede ser 200 o 201 o etcétera, etcétera. Hacemos también el tema de validaciones, ¿sí? Y esa es la responsabilidad del controlador. Entonces el controlador va a recibir cualquier cosa. Pueden haber atacantes y pueden a nosotros mandarnos cualquier cosa, ¿sí? Y nosotros tenemos que responder dependiendo de lo que se nos esté enviando, ¿no? Por ejemplo, si nos mandan bien los datos y se crea algo, nosotros mandamos el 201, que significa un estatus de creado. Si nosotros en cambio recibimos algo y solamente le actualizamos, por ejemplo, tenemos que responder un 200. Esa es la responsabilidad del controlador. El controlador es lo que maneja el protocolo HTTP. Entonces aquí nosotros definimos, como les digo, el método. Por ejemplo, si es un método get o si es un método post. Eso lo definimos aquí, como en Java estoy seguro que es lo mismo. Escribimos el código de respuesta que va a tener si es que todo sale bien. Y también ponemos el tema de las validaciones, ¿sí? Si es que las validaciones fallan, pues ahí mandamos un error. En el caso de validaciones sería un error del cliente, así que sería un 400 algo. Y si es que es un error, por ejemplo, con la conexión de la base de datos o alguna cosa falló en el servidor, ese sería un error 500 algo, normalmente el 500. Pero bueno, esa es la responsabilidad del controlador. Entonces en el controlador nosotros definimos el método HTTP. Para ser un poquito más específicos, obviamente definimos la URL, ¿no? Por ejemplo, a /cliente quiero que me accedas, ¿sí? O /cliente y la ruta y lo que sea. Entonces ahí nosotros definimos la URL, el método HTTP, qué código de respuesta vamos a hacer, hacemos la validación y cuando ya todo está perfecto de este lado, ahí le llamamos al servicio y el servicio ya hace lo que tiene que hacer. Entonces esa es la responsabilidad del controlador. Y como ven, esta es la arquitectura que nosotros tenemos del backend. Tenemos igual módulos, tenemos servicios y tenemos controladores. Aquí en vez de los componentes tenemos controladores. Bien, ¿tienen alguna preguntita? Muy bien, entonces como ya quedan solo 3 minutitos, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? Si notan, la arquitectura que estamos utilizando es chévere, porque si ya trabajaste en el front, también puedes trabajar en el back. Entonces
no hay mucho pierde en este caso. No es que es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Ya le vamos a ver los archivos fuentes y todo el tema, pero es parecido, sí, es parecido. Obviamente en el backend es otra lógica, ¿no? Pero utilizan el mismo lenguaje, utilizan la misma arquitectura y todos esos temas. Bien, entonces el día de mañana ya vamos nosotros a utilizarle a la librería del backend. Les voy a enseñar algunos archivitos donde hacemos tal y tal y tal cosa, y de ahí ya vamos a hacer nosotros un backend. El backend vamos a hacerlo bastante rápido porque con la librería podemos hacerlo de manera rápida, ¿no? Y lo que más nos vamos a demorar es en la parte del frontend para usar también la librería. Entonces ahí les voy a indicar cómo hacemos, qué ponemos, dónde ponemos, cómo validamos, creamos datos de prueba, etcétera, etcétera, y con eso estamos nosotros felices, ¿sí? Bien, si es que pueden, no se olviden de arreglar los problemitas que tengan con el Oracle, porque mañana ya queremos conectarnos a un Oracle y queremos empezar a crear tablitas. Ya voy a ver si es que me dan a mí un esquema el día de hoy para poder trabajar con el Oracle que está en el internet, y aunque sea le dañamos todos ahí a ese Oracle, ya. Bueno. Inge, por favor, porque para instalar aquí una instancia de Oracle, si las máquinas no son tan robustas. Sí, sí, es un relajo y a mí no me gusta mucho Java y tampoco Oracle. Pero bueno, entonces sí es difícil ahí, la verdad. Entonces ya voy a ver si nos dan un esquema y en ese esquema nosotros practicamos y vamos haciendo las cositas, ya. Pero si pueden tener el local para hacer cualquier cosa, chévere. Si no, ya pido yo mañana que nos den, pido hoy que nos den un esquema y mañana ya podemos trabajar en un esquema de nosotros. ¿Qué más? Nada más, ahí quedaríamos por el día de hoy y cualquier cosita ya estamos conversando el día de mañana, ya.